Avellaneda desde el año 1992. Ingresó en la Dirección de Espacios Verdes y participó desde los primeros momentos en la creación y puesta en marcha del vivero municipal de Avellaneda. También participó en la creación del ecovivero municipal que funciona en el ecopunto de Avellaneda y que se dedica a la producción en contenedores de gran tamaño. Se desempeña como el jefe de división del vivero municipal y es responsable técnico de ambos viveros municipales, ante la Renfo y el SENASA. Se desempeña también en viveros privados de producción y atención al público durante aproximadamente 25 años. Así que casi nada, ¿no, Ricardo? ¿Cuántos años? Bueno, te pasamos la palabra entonces. Cualquier cosa ahora lo... ¿Quieres este? Tiene una de esas es más práctico para mí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi función aquí es hablar un poco de viveros y en especial de la experiencia que tenemos en los viveros de Avellaneda. Tenemos 2 viveros y cómo hemos ido reconvirtiendo la producción que antes era general. Plantábamos cuánta semilla llegaba al vivero, la sembrábamos sin fijarnos si era nativa o exótica, y cómo hemos ido de a poco cambiando, buscando nuevas especies que estaban en la zona. Cómo influyó eso también el tema de la creación de una ecoárea que se llama una reserva en la costa de Domínico, donde se generó una gran demanda de especies nativas, porque la reserva está en una zona que fue muy modificada, en principio para el cultivo. Se cultivaban frutales, hortalizas, vid, y con los años, con el tiempo, las quintas se fueron abandonando, se abandonó el cultivo, y en vez de avanzar las especies nativas que habían sido desplazadas, avanzaron más las exóticas invasoras. Hoy en día el ambiente de la reserva es muy lindo. Uno llega a esa zona y es verde y parece mentira que está ahí nomás, pegado a las destilerías de Dock Sud o pegado a Buenos Aires, pero ese verde es una mezcla de ligustros, de acernegundo, de fresnos, de sauces no criollos y de lirio. El lirio es el gran enemigo de... Aquí hay un grupo de compañeros que trabajan en la reserva de guardaparques. El lirio amarillo, el lirio español, encontró un ambiente que le es muy propicio y ocupa prácticamente todo el estrato inferior, digamos, de la reserva. Entonces, ahí se nos presenta a nosotros una oportunidad de dedicarnos un poco más al cultivo de nativas, con la idea de ir reemplazando esos lirios por especies que antes ocupaban esos lugares, ¿no? Y también el tema de los árboles, porque ya digo, prácticamente, no sé si digo un porcentaje les miento, pero el gran porcentaje de árboles de ahí son especies exóticas. Que es un vivero urbano, está en el medio de la ciudad, tiene casi 1 hectárea, es una parte de lo que quedó de un vivero municipal de los años 40, donde ocupaba entre 3 o 4 veces el tamaño que tiene ahora, y con los años se fueron perdiendo esos terrenos por cesiones a clubes, a la policía, hasta que quedó un espacio ahí abandonado, y en un determinado momento, hace 31 años, se decidió cercarlo y empezar ahí un vivero municipal.
Un vivero municipal, ya le digo, tiene 31 años, 30, 31 años y nunca fue inaugurado. O sea, los viveros municipales en los municipios parece ser que somos la última dependencia. Tenemos una huerta demostrativa que la hemos usado para realizar talleres de huerta. Tenemos en el vivero un centro de capacitación de agricultura urbana que a partir de la pandemia dejó de funcionar. Tuvimos que tener de vecinos e inquilinos al INTA, la estación de extensión Avellaneda, en el vivero y justo en el aula, que era el espacio que teníamos disponible. Se está construyendo al lado del vivero la nueva oficina del INTA y un nuevo Zoom para dar de vuelta talleres y cursos, tanto el INTA como nosotros desde nuestro centro. Otro tema que se ve son las visitas de las escuelas. Hemos empezado de vuelta después de la pandemia, organizados con el área de turismo de la municipalidad y educación, para organizarnos un poco en determinados días, hacer recorridas. Y otro tema importante es, ustedes vieron la cantidad de señoras que están trabajando en el vivero. En plena pandemia ingresaron al vivero 23 señoras que con el plan Potenciar Trabajo, con la idea de capacitarse en el tema de huerta y el tema de vivero. Tenemos el orgullo, a esta hora más o menos, dos de ellas que pasaron de trabajar en la huerta a dar clases de huerta y bueno, las están poniendo en la planta permanente de... Perdón, pero es muy... es muy emocionante. Bueno, vamos a hablar de vivero. Bueno, nuestro vivero está en Wilde, en la avenida Fabián Ansari. Ya les digo, es una zona totalmente poblada, no hay espacios libres, digamos. Y bueno, hemos conservado esta manzana, que es realmente un paraíso. De entrar ahí es encontrarse de golpe con un vivero que sorprende. Yo creo que sorprende a la gente que va. Estamos en Avellaneda, la ubicación todos la saben, estamos pegados a la ciudad de Buenos Aires, contra la orilla del Río de la Plata, y tenemos una costa sobre el río de 7,5 kilómetros, de los cuales un tercio aproximadamente queda verde, y comprende en la zona de Sarandí y Villa Domínico, pegado al río, la zona que denominamos quintas, que es donde yo les decía que se cultivaban frutales y viñedos. Y sobre el lado de Quilmes, digamos, en la parte de Wilde, la costa, si bien queda una faja que no fue tocada, la gran parte de ese sector fue relleno sanitario, fue el primer relleno sanitario del SEAMS. En esta etapa ya está en recuperación, es un hermoso parque, se está formando, hay plantaciones que se hacen desde el vivero que el SEAMS tiene en
en Villa Domínico, y es impresionante cómo está creciendo. Ese es un plano de Avellaneda, nosotros estamos allá en la punta, ese pequeño cuadradito verde es el vivero. Esta es una vista aérea. Y bueno, el vivero, ya les digo, en el año 91 fue la primera vez que se menciona en una ordenanza. Era una ordenanza de espacios verdes, donde se decía que la Dirección de Espacios Verdes y Limpieza, que era la que existía en aquella época, estaba encargada de administrar y atender al vivero municipal. Es el primer momento en que se nombra que hay un vivero municipal. Y bueno, esas son algunas fotos medias históricas de los primeros momentos, cuando se empezó a construir el edificio, que después llegó a esa etapa y estuvo como 10 años en esa etapa, o sea, quedó suspendido en el tiempo. Abajo, en la última parte, se ve un sector que habíamos hecho de trasplante, no sé si se llega a ver bien. Eso está hecho con maderas de las galerías de lo que era el mercado de Lanares de Avellaneda. Son maderas históricas, digamos. Hoy en día estamos reconocidos en una nueva ordenanza municipal del año 14, donde ya se reconoce que hay un vivero municipal que está dedicado, entre otras cosas, a la producción y multiplicación de especies de flora nativa. Producción de plantas en general para los espacios verdes de Avellaneda y producción de sustratos en base al chipeado de ramas de poda, residuos de verdulerías que se recolectan en forma separada, digamos, con un vehículo especial, y también usamos estiércol de la caballeriza de la Policía Montada y del Club de Pato de Avellaneda. Muchas veces, en general, nuestra producción no nos alcanza porque el espacio que tenemos en el vivero es relativamente chico y terminamos recurriendo a la donación del SEAMSE de compost que ellos producen con mayor tecnología en base a el chipeado de ramas de poda. Bueno, desde un principio producíamos cualquier cosa. Hacíamos lustros, paraísos, premios, láser, palo borracho, cina. No teníamos tan en claro el tema de que eran invasivas y que ocupaban espacios que no eran, que eran pocos y tenían que ser ocupados por la flora nativa. Estábamos orientados más que nada al cultivo de plantas para plazas y para el arbolado de veredas. No nos parecía que plantar un paraíso en una vereda era algo malo. El paraíso dura muchos años, tiene lindo perfume, linda floración, y las semillas, los frutos los barrían los vecinos. Pero cuando eso se llevaba a una quinta, empezó, pero no fuimos nosotros, o sea, ya estaba de antes, ¿no? Pero bueno, fuimos cambiando esa idea, fuimos tratando de meter más especies del país en principio. En Avellaneda en un momento se hizo una plantación importante con lapachos en una avenida, lapachos amarillos y lapachos rosados, y tenemos ahí una fuente de semilla muy importante. Entonces durante años cosechábamos y sembrábamos lapachos rápidamente porque pierden su poder germinativo, o sea, cuando los que no han tenido la experiencia junten semilla y siembrenla rápidamente, aunque les parezca que no es época, y germinen. Cultivamos, todo lo que cultivamos lo hacemos en contenedores, en maceta. Tenemos muy poco suelo y es de muy buena calidad, es todo relleno.
Lo que hemos intentado hacer en el suelo del vivero nos tardaba muchos años. También aprendimos que cultivar árboles en maceta es bastante contradictorio. ¿Por qué? Porque el árbol tarda muchísimo tiempo en llegar a un tamaño como para ser puesto en una plaza o en una vereda, y cuando alcanzó el tamaño tiene las raíces tan enroscadas en la maceta que su vida futura está comprometida, o sea, no es un árbol saludable del que vamos a ir a plantar. Por eso se generó el proyecto de hacer lo que llamamos un ecovivero, que es un vivero dedicado nada más que a cultivar árboles en macetas de 100 litros. La idea fue hacerlo en tambores de 200 litros cortados al medio, y después nos dimos cuenta que era complicado conseguir tantos tambores de 200 litros, así que empezamos a comprar las macetas de polietileno negro en 100 litros, lo cual hoy en día cuesta muchísimo, son muy caras, pero esos árboles los tenemos entre 4 o 5 años en esas macetas, esperando que crezcan, utilizando un sustrato que es básicamente chipeado de rama compostada, hecho en el ecopunto de Avellaneda, estiércol y un porcentaje menor de tierra. Las primeras experiencias que hemos tenido de usar esos árboles en espacios verdes públicos ha sido sorprendente. No falló uno. Piensen que lo llevamos con un pan de raíces de 100 litros. No es lo mismo que plantar un árbol con raíces en 10 litros, 20, 30, son 100 litros. No falló uno, siguieron su crecimiento en las plazas, y bueno, eso nos entusiasmó para seguir haciendo este tipo de cultivo. Nosotros los tenemos un tiempo hasta que llegan a una altura y vemos que las raíces empiezan a salirse o a agarrarse al suelo, y los llevamos al ecovivero, los plantamos y los seguimos criando ahí. Ahí en la punta hay unas cinacinas que las criamos también en bolsones grandes, no llegaban a 100 litros, pero se hicieron unos árboles hermosos ramificados que los pobres compañeros que los tuvieron que ir a plantar se acordaban de nosotros y nuestra idea. Bueno, en el año 2021, como dice el video, se firma un convenio de la municipalidad con la provincia encara este proyecto de nativas bonaerenses a través del organismo OPDS que funcionaba en aquella época. Ahora es Ministerio de Medio Ambiente de la provincia. Muchos municipios participaron y nosotros nos sumamos teniendo toda la infraestructura que teníamos del vivero. Pensamos que era un desafío interesante y empezamos a trabajar con esto. De esto hace un año más o menos. Fue después de la pandemia de que nos reintegramos los mayorcitos que estuvimos sin trabajar. Y en esa época, antes de la pandemia, teníamos más o menos 31 especies nativas de la zona nuestra en cultivo. Durante todo este año nos dedicamos a tratar de diversificar, de juntar más especies. La OPDS no solo, ellos, de parte de ellos, tuvimos capacitaciones para el personal sobre el cultivo de nativas, de por qué cultivar nativas, toda una introducción al mundo de la nativa para toda gente que hacía poquito que había entrado al vivero y no tenía ninguna experiencia. Empezamos las primeras semillas de nativas nuevas, las proveyó OPDS, y en base a eso armamos un sector nuevo del vivero
donde construimos un nuevo invernadero que lo hicimos artesanalmente en madera y polietileno, un lugar de trasplante también dedicado a damas nativas, y un sector de cancha de cría que antes teníamos sin uso específico, teníamos amontonado tierra, bosta, chipeado, y bueno, se limpió y empezamos a trabajar con nativas. Algo importante en un vivero que va a ser nativas es procurarse tener en el vivero las plantas madres. Nosotros habíamos iniciado en su momento un arboretum de plantas nativas, autóctonas, y a partir de esta nueva onda empezamos a plantar una o dos plantas nuevas, nativas, y lo hacíamos en recipientes de 100 litros para evitar que nos lo corten cuando cortan el centro. Así fuimos incorporando un montón de especies, pavonias, durazno, boyacán. Hay cosas que son más del norte, pero también las sumamos. Cepillo de mono, sauco. Empezamos a cultivar sarandí blanco, que era... tenemos una localidad que se llama Sarandí y en las plazas no hay sarandíes. Ahí en la reserva, en la ecuaria, hay sarandí colorado, que gracias a los bajitos, las estaquitas que nos dieron, ya están brotando. Así que vamos a entrar a producir también sarandí colorado. Nos falta el sarandí negro, así que si alguno tiene, será bienvenida una planta. Empezamos a juntar semillas en el arbolado urbano. Hay unas cuantas plantas que teníamos localizadas y empezamos a dedicarnos a seguirlas y registrar la ubicación, la fecha de fructificación y eso, y empezamos a juntar. Ya les digo, tenemos ahí una estantería con las semillas, tenemos para sembrar, y ya hemos empezado a sembrar 120 especies. Más las que hacemos de gajito, o sea que de esquejes. Tenemos un buen banco de semillas. Además, nos dedicamos a ensobrar algunas, sobre todo las que tienen algún uso en jardinería o que traen mariposas o ese tipo de cosas para distribuir a los vecinos. Sembramos en el invernadero, trasplantamos, replicamos a macetitas chiquitas. Primero las tenemos un tiempo en el invernadero. Una cosa que aprendimos es que a las nativas no hay que mimarlas mucho. Las nativas se supone que son adaptadas al ambiente. Entonces, más que nada las tenemos para que crezcan más rápido, no tanto para protegerla. Ahí tenemos los bajitos, los bajos los hacemos directamente de perlita. Usamos hormonas químicas y bueno, funciona. Es fácil realizar con hormonas, con temperatura, con humedad y dentro de un invernadero, ¿no? Ahí abajo, aquellos son estaquitas de sarandí. También dividimos matas, o sea, juntamos las semillas de las achiras en la reserva, las sembramos, las pusimos en macetas de 100 litros, las sacamos, las rompimos todas, las dividimos en gajitos, en pedazos de rizoma, y las plantamos en maceta de 3 litros y ya están brotando. Esto es reciente. Bueno, los sustratos, como ya les decía, que lo hacemos. Esto era un paisaje de la isla Maciel en el año 1906, esa era una postal. Fíjense las riberas, lo que eran, de eso no queda nada. Esto es una foto de la costa, quizá en la zona de la reserva, muy posiblemente.
donde se ve el Juncal. Después viene como Duraznillo, y después están los sauces, ceibos. Ese era el paisaje más parecido a lo que era original de la generalidad de la costa. Tenemos 3 reservas: la Ecoárea, que está pegada al río, pero también tenemos 2 reservas en 2 pozos que se hicieron como en la... Si siguiese la foto se veía el puerto de Dorsú, y eso era una prolongación, una excavación que se llenaron de agua y quedaron como lagunas. Estas 2 son una reserva que es una laguna con una faja de 20 metros toda la vuelta, o sea que la vegetación es escasa alrededor. Pero bueno, tenemos la Ecoárea, que tiene 140 hectáreas, una zona central que se llama el núcleo, de 40 hectáreas, y una zona de 100 hectáreas donde todavía hay cultivos de vid, cultivos de frutales, muy pintoresca. Les recomiendo, si pueden, acercarse. En la Ecoárea se hacen visitas. Hay un micro que sale de Coto sobre la avenida Mitre y los lleva hasta la Ecoárea. Y bueno, y ahí podemos ver paisajes de la Ecoárea, y ahí ven lo que hablaba de los pulsos del río. Cuando hay crecida, llega hasta las pasarelas, se llenan de agua. Cuando el río se va, quedan las charcas, que ahí ya las ven sin lirio. Eso fue mucho trabajo. Y como cuando sacan el lirio aparecen plantas nativas originales del lugar, como también aparecen fauna. En el medio tenemos una foto de la orquídea del talar que también sale en la Ecoárea, ¿no? Bueno, como la Ecoárea, nosotros proveemos las plantas y ellos organizan jornadas de limpieza y extracción de lirios y plantaciones. Nosotros desde el vivero también podemos hacer plantaciones. Generalmente hacemos plantaciones al costado de los arroyos, arroyo Sarandía, arroyo Domínico, o sobre el acceso sudoeste. Todavía no nos dejan mucho hacerlo sobre plazas, pero bueno, vamos a ir convenciendo a las partes que eligen la flora para esos lugares, ¿no? Bueno, esto es más o menos el ciclo. Estas son algunos lotes que tenemos ya en 3 litros. Ahí tenemos ombúes, ¿cómo es? Sparalcea, Pavonia, Paspalum, Anacahuitas, y estos de acá de la punta, no me acuerdo qué son. También estamos, las plantas que no se desarrollan las premiamos y las ponemos también nosotros en macetas grandes, tratando de tener algunos ejemplares. Esos son los ombúes. Bueno, esto es un poco el centro de capacitación que empezó en una oficinita. Entre los temas que dábamos eran los talleres de jardín de mariposas, donde se llenaba de gente y donde se les empezaba a hablar del tema de las nativas, ¿no? El tema de las mariposas es un tema para trabajar porque la gente se entusiasma y busca plantas nativas. Una vez vimos una charla del ingeniero Jaime, que hablaba de los biocorredores no solo en plazas, sino en las casas. Uno podría generar en las casas, en los barrios, biocorredores cultivando plantas nativas en los balcones, en los jardines.
una de las tareas que hacemos es esa, o sea, muchos de los plantines que hacemos los regalamos chiquitos. Tenemos 2 páginas de Facebook y promocionamos que tal día vamos a estar en tal plaza y desaparecen las plantas, es una locura. Y bueno, siempre ayudándonos con el tema de mariposas o flores, en el caso de la rosa del río, ¿no? Las páginas de Facebook nos sirvieron muchísimo para hacer conocer el vivero. Pasaron muchísimos años y la gente, los funcionarios, no sabían que había un vivero. Y en un determinado momento tuvimos la sorpresa de ir a la municipalidad a pedir algo y contarle a un funcionario que estábamos por hacer tal cosa y decir, sí, ya sé, yo lo veo en Facebook. Y digo, bueno, sirve. Y bueno, tenemos un buen contacto con la gente de Avellaneda que le gustan las plantas a través de ese medio. Y bueno, también en estos días, el 16 de julio, fue la primera visita de la gente de turismo, hace tours por la ciudad, incluimos el vivero. Para también ordenar un poco la visita al vivero. Todo el mundo quiere ir al vivero, pero complica mucho el trabajo, ¿no? que estar recibiendo visitas. Entonces la coordinamos a través de turismo y sabemos que ese día va a haber visita de vecinos. Igual, también tuvimos una experiencia en un canal de YouTube de la municipalidad que se llama Pantalla Avellaneda, de grabar pequeños cortos sobre temas del vivero, donde también incluíamos el tema de nativas. Y bueno, y de última llegamos a Revilla. Nos entusiasma mucho ser parte de la red y poder intercambiar los conocimientos y los materiales, las técnicas, y por eso estamos acá. Bueno, eso es más o menos lo que hacemos en el vivero. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que muchísimos videos. Yo tuve, gracias a Twitter, la posibilidad de conocerlo hace un mes y medio, no me acuerdo cuánto fuimos, pero hermoso. Realmente, y ya estuvimos armando algunos intercambios, así que la verdad que el trabajo es re lindo. Y es como él dice, porque está en medio de la ciudad, una parte donde hay bastante fábricas, negocios y viviendas, y entrar ahí es como pasar y iniciarse en otro mundo. Bueno, ahora vamos a hacer un espacio de preguntas, a ver si